Bueno, doña Melissa, muchísimas Ajá. gracias por atender a Radio Colombia. Ahora que podemos revisar estos datos, es impresionante realmente la cantidad de operativos que se realizan en el país por contrabando y hubo un aumento del año 2023 al año 2024. Hablemos en general de estas operaciones. ¿Cómo es que trabaja la Policía de Control Fiscal específicamente este tema de contrabando? Muchas gracias más bien por ustedes por el espacio. Siempre la Policía de Control Fiscal está anuente a brindar cualquier información porque nosotros creemos que ustedes tienen una razón de ser y una fundamentación para efectos de dar a conocer a la ciudadanía temas de interés país. La Policía de Control Fiscal efectivamente tiene competencia nacional, no solo en temas de contrabando, sino en otro tipo de delitos. Sin embargo, el fenómeno en sí de contrabando que nosotros vemos, digamos, desde el punto de vista operativo, es realmente significativo en cuanto al producto de cantidad de decomisos que produce. Es importante aquí aclarar que también, evidentemente, pese a que la Policía de Control Fiscal, digamos, es creada por ley, para proteger los intereses fiscales del país, hay muchas otras instituciones o dependencias policiales, inclusive no policiales, que tienen dentro de sus funciones controles y fiscalización con respecto a mercancías que también ejecutan este tipo de acciones de secuestro y que no necesariamente se ven reflejadas en las estadísticas nuestras. El tema de contrabando, digamos, a nivel de la policía se aborda desde diferentes estrategias. Una de las principales son los controles efectivamente desde el inicio o el acceso a esas mercancías en fronteras y tenemos una acción muy fuerte también a la hora de inspeccionar esas cargas, por ejemplo, cuando ya están comercializándose a nivel de comercio local, donde a través de nuestras intervenciones en esos locales comerciales podemos identificar plenamente cuáles son esos productos que ingresaron de manera formal o de manera irregular, no solo desde el punto de vista fiscal, sino muchas veces también desde el punto de vista de regulaciones técnicas o notas técnicas, que nosotros las conocemos como requisitos no arancelarios, por ejemplo, a nivel de salud. Un producto que sea para uso o consumo humano, sí o sí, tiene que tener una regulación especial fuera del pago de impuestos. Tiene que cumplir una serie de requisitos para poder considerarse apto para consumo humano. Entonces, efectivamente, nuestras acciones se ven reflejadas de una u otra forma estadísticamente en números operativos, pero hay muchas acciones que no se reflejan con ese número operativo, pero que van en tendencia, digamos, a esa protección, no solo de temas de contrabando, sino también de comercio ilícito. Que comercio ilícito abarca, ¿verdad? A veces inclusive, no solo desde el punto de vista que puede ser que una mercancía que aparenta haber pagado impuestos pone en riesgo la salud, una protección de marca, una adulteración del licor, entonces va un poco más allá del tema de contrabando. Entiendo, doña Melissa, que puede haber como tres vías por las cuales la Policía de Control Fiscal eventualmente da con mercadería de contrabando. Pueden ser los operativos en carretera, de manera que alguien cae ahí cuando está en tránsito, que obviamente no es que se ponen por ponerse, o sea, hay una planificación para definir cuáles lugares y en qué momentos. La otra es cuando se hacen inspecciones. Y la tercera es cuando hay una investigación e incluso se realizan allanamientos. Usted me dice si estoy en lo correcto. Sí, por lo menos son de las tres grandes, digamos, acciones operativas que normalmente son de conocimiento con mayor frecuencia, digamos, a nivel de prensa. Detrás de esas acciones, efectivamente, hay un proceso de planificación que implica el uso, digamos, de estrategias de inteligencia para nosotros evolucionar en esos procesos de resultados, que no necesariamente los resultados abocan
específicamente en decomisos. Hay muchos resultados que eventualmente, digamos, podrían demostrarse desde el punto de vista de sanciones de delitos o persecución penal, donde hay un antecedente de decomiso, pero eventualmente puede evolucionar en un delito de contrabando, puede evolucionar un seguimiento, por ejemplo, a capitales emergentes, a narcotráfico o cualquier otra índole de delito que lo que hace es que el contrabando se convierte en un delito precedente para algo más y eso sí lo trabajamos a nivel de investigación. Entonces sí pueden ser tres de los grandes focos que tenemos, sin dejar de lado en esos tres procesos, que hay siempre un antecedente de proceso de planificación de inteligencia. ¿Sigue siendo el contrabando de licores y cigarrillos el de mayor auge, digamos, en el país? Son mercancías que siguen siendo, digamos, desde el punto de vista de inspección y de secuestro de las mayores, en el sentido de que no pierden vigencia, tal vez lo podríamos decir así, no pierden vigencia, sin embargo, se meten a competir. Otro tipo de mercancías que se han vuelto también muy atractivas para comercio ilícito, por ejemplo, cosméticos, la perfumería, el calzado sigue siendo, digamos, uno de los elementos que se combina, no solo el tema de contrabando, sino de propiedad intelectual, textiles y otro tipo como de productos que son en menos cantidad, pero que se han vuelto, digamos, también atractivos para ese tipo de negocios. Sí, de hecho, viendo las estadísticas que amablemente ustedes nos suministraron, podemos notar un aumento considerable en el asunto de cosméticos y perfumería. No sé qué análisis han hecho en ese sentido. En el tema, digamos, de ese tipo de mercancías, realmente creemos que han tenido un auge desde el punto de vista de comercio, porque son perfumería que no son de marcas poco reconocidas y que el mercado ilícito ha visto un nicho de oferta y demanda desde el punto de vista de que se adquieren en un costo en el extranjero y cuando lo pasan de contrabando se ahorran obviamente el tema no solo de pago de impuestos, sino de no pasar la parte regulatoria sanitaria. Entonces, al final de cuentas, digamos, se vuelve como muy fácil de colocar en el mercado. Entonces, hemos detectado ese tipo de cargas, no solo en distribución en menor escala, sino en procesos de importación o que al menos pretenden importación y que cuando nosotros hacemos las fiscalizaciones en el momento de la importación definitiva detectamos que o evaden el pago de impuestos o evaden desde el punto de vista de que declaran una mercancía que no es o declarando esa mercancía utilizan permisos sanitarios que no les corresponde a esas mercancías. Entonces, es posible que lo visualicemos como uno de los productos que se ha vuelto de interés comercializar y que ante los costos es una forma, digamos, que han tenido, digamos, de establecer un nuevo mercado de manera irregular esas personas o esas sociedades que se encargan de evadir los controles aduaneros y los controles sanitarios. Sí, nada más hay un detalle que no le capto bien. Son marcas reconocidas que como se compran más baratas en el extranjero, obviamente aquí luego llegan y les meten el precio con el que regularmente se venderían. Sí, son marcas reconocidas, Ok. digamos, no es el tipo como de producto de bajo costo, sino más bien son de marca y que resultan en algún sentido en el comercio, que inclusive hay una posibilidad de que se pueda no diferenciar entre un producto falso o un producto original, porque realmente, digamos, invierten en procesos de comercio a nivel extranjero como de esos productos. O sea, son cargas que vienen en unidades, digamos, declaradas en más de 10.000 unidades, 20.000 unidades. Entonces, no es como el típico contrabando, que es que pasé a alguna frontera. Compré los tres perfumes para la familia o otros a mis amigos y eso es lo que ingreso de contrabando, ¿verdad? O evadiendo ese tema de control aduanero. Son empresas que se están dedicando a distribuir
digamos, esas marcas, que son marcas reconocidas, que están legales en el país, pero que utilizan o facturaciones falsas o declaraciones falsas para ingresarlas al mercado y que se revuelva con el resto de la mercancía que pagó realmente impuestos y que cumplió los procedimientos. Y no necesariamente, evidentemente, el que tenga la titularidad de comercializar, no solo a nivel privado, sino a nivel de registro sanitario que las pueda producir. No son esas empresas que hemos detectado, son otras empresas que quieren hacer ese fraude y que nosotros hemos detectado cuando hacemos esas revisiones de mercancías formales que vienen en unidades de transporte y ahí es donde hemos detectado mayor cantidad de ese producto. Sí, esto quiere decir que el contrabando no solamente se vende ahí en callejones, a escondidas o en puerta, o sea, podemos hablar de que negocios lícitos, aprovechando esta mezcla, ¿verdad? De cosas que traen a derecho y cosas que no, deslizan ahí esa mercadería. Para nosotros, digamos, desde el punto de vista estratégico, y no es que es menos importante, digamos, los enfoques, digamos, de recursos deben de estar un poco destinados en mayor medida a lo que ingresa, digamos, en mayor masa. ¿Por qué? Porque operativamente no es que tengamos que dejar de hacer ese tipo de operaciones, por ejemplo, en controles de carretera, pero no es lo mismo revisar una unidad de transporte que viene bajo un proceso de declaración aduanera, independientemente de lo que se declare, en procesos de control y fiscalización, sino por el volumen, básicamente, digamos, tiene un sentido diferente. ¿Por qué? Porque cuando utilizo, digamos, esos recursos y detecto estas prácticas, no solo tienen un efecto desde el punto de vista de comercio, porque secuestro la mercancía, sino van a tener un efecto directo en temas de regulación de facturación, en regulación tributaria y posiblemente un efecto aduanero de seguimiento de perfil de riesgo, digamos, contra estas empresas. Eh, por eso nos apoyamos, digamos, en otro tipo de autoridades para que ese control hormiga, como se llama, digamos, lo puedan realizar otras autoridades, muchas veces en coordinación con nosotros, pero que es un efecto como directo. Lo topé, lo encontré, verifiqué y decomisé. Ujú. El fuerte de nosotros, digamos, es enfocar un poco ese efecto dominó de lo que tienen esas empresas que se constituyen legales y que al final tienen prácticas que no solo son temas de contrabando, sino de evasión fiscal en general desde el punto de vista tributario y aduanero. Es la Entonces, sí, frontera. efectivamente, es una fuente Mm. de trabajo técnico y especializado el que realizamos, digamos, en eso. De ahí la importancia, Alejandro, que la gente cuando compre, compre con factura, valore, digamos, temas de precios, valore temas de, por ejemplo, de embalaje de ciertos tipos de mercancía, porque todos esos son indicadores posibles, no exclusivos, de que están comprando o están comercializándose de forma correcta las mercancías en general en el país. Hay regulaciones, digamos, que no son excluyentes para ningún tipo de producto y por eso es necesario, digamos, complementar los efectos y las labores que hacemos, no solo Policía de Control Fiscal, sino con la Dirección General de Tributación y la Dirección General de Aduanas, para que sea integrado y un abordaje integrado, para que tenga mayor efecto en el mercado y no solo la disposición de las mercancías. ¿Es la frontera sur el punto más crítico siempre en este tema? Desde el punto de vista terrestre, posiblemente sí, pero tenemos puertos. Si hablamos ya en masividad y en movilización de unidades de transporte, que, por ejemplo, desde el punto de vista del Caribe, no compite con ninguno de los puntos, desde el punto, si lo vemos, digamos, de tránsito de mercancías. Entonces, depende mucho del abordaje de lo que estoy viendo. Si es terrestre, sí, es el punto, digamos, como más importante de lo que tenemos como mapeado, de lo que pasa en mercancía, regular o irregular. Y si desde el punto de vista lo vemos marítimo, pues entonces la parte del Atlántico no compite con ninguno. Ujú. Y finalmente, doña Melissa,
Hablemos, por favor, de los perjuicios que causa el contrabando en todos sus ámbitos. Bueno, importantísimo, digamos, que no, le digo que, digamos, desde el punto de vista integral, al país le causa perjuicio porque evidentemente ante la menos recaudación hay menos posibilidad de inversión de recursos para destinarlos en todos los ámbitos y no solo desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista social. Entonces, en algún momento hablábamos con el señor ministro de que la responsabilidad no es solo de algunas ciertas instituciones, sino es de todos. Desde el punto de vista ciudadano, si usted compra una mercancía, si no le dicen el típico, digamos, o la típica frase, con factura o sin factura, ya usted por sí solo está siendo parte de las personas que va en la responsabilidad social del pago de impuestos. Entonces, no solo desde el punto de vista de impuestos, ese es uno de los pilares que nos afectan a todos, pero desde el punto de vista sanitario, si usted compra un producto que pareciera legal, pero que no tiene un respaldo de importación legítima, una facturación, no podría saber qué contenido sea. Y en productos, cuando hablamos de que son para uso personal, como temas de cosméticos, que hay una aplicación directa en un rostro o en una cara, si usted no sabe lo que está comprando y no tiene un respaldo, puede causarse un perjuicio. Si es un tema para consumo, igual tendría lo mismo. No estamos lejos de que el contrabando tenga, digamos, un sentido práctico de que sea falsificado. Entonces, no es lo mismo comprar algo que tenga ese respaldo y que yo diga, bueno, me estoy tomando el licor de mi gusto, que sé que es el licor de mi gusto, o abrir una botella que parece ser, que vale la mitad y que al final de cuentas no sé qué es lo que estoy consumiendo. Entonces, ni qué hablar de medicamentos, por ejemplo, que los medicamentos por temas, digamos, de manufactura o de transporte o distribución, tienen una carga por sí sola, digamos, de responsabilidad logística, donde tiene que venir a una temperatura, donde tiene que haber un proceso de manipulación correcto. Entonces, se lo estoy comprando a la vecina que no sé de dónde lo trajo, ¿verdad? Entonces, todo esto conlleva, digamos, a un cúmulo de procesos y de problemáticas que no lo estamos abordando directamente solo desde el punto de vista fiscal, sino a nivel de seguridad. Y el último de los temas que creo que es más allá que importante reconocer, que es que el crimen organizado se vale de todas las personas que accesan a un producto de manera informal o de comercio ilícito para por sí solo financiar sus actividades criminales y que no estamos muy lejos de que afecte significativamente el tema de seguridad país. Se me había perdido el micrófono. Una duda que es más casi que curiosidad, ¿qué se hace con todo lo decomisado, tomando en cuenta de que son a veces millones de unidades? Hay procesos, digamos, donde nosotros decomisamos en una etapa preliminar y siempre se deja en custodia de un auxiliar de la función pública y de ahí el ente resolutor, hablemos, digamos, de si es a nivel administrativo, la Dirección General de Aduanas o si es a nivel judicial, el Ministerio Público dispone de la mercancía y en el casi que podría asegurar que la línea de resolución de este tipo de mercancías siempre es la destrucción. ¿En qué sentido? Cuando son productos que ponen en riesgo principalmente la salud. Aquellos productos que eventualmente pueden ser objeto de decomiso por un tema de contrabando y que no son para consumo humano, pueden ser rematados como una fuente, digamos, de pago de ese impuesto que se dejó de percibir, o en caso de que no cumpla con las disposiciones de que sean adquiridos mediante remate, hay entes como por ejemplo el IMAS
que puede recuperarlos para financiar sus propias actividades. Pero sí, efectivamente, todo lo que es para consumo humano tiene una disposición sanitaria de que tiene que ser destruido y así lo ha establecido, digamos, nuestro ente rector, que es el Ministerio de Seguridad Pública, con respecto a ese tipo de mercancías, digamos. No, no se pueden donar a alguna asociación, por ejemplo, cuando son prendas o calzado, ese que no, Sí, exacto, digamos, todo lo que sea consumo, no, porque no sabemos sí, cuál es el no, contenido peligroso, y claro. entonces es contraproducente, digamos, ponerlo a circular nuevamente en eso. El resto sí puede ser objeto, digamos, de primero, en la Ley General de Aduanas está establecido, primero el remate y después es objeto de donación para efectos de limas, digamos, en una primera instancia. A nivel judicial, igual ellos tienen sus propios procesos y que si no es la destrucción, entonces ellos también tienen procesos de donación y disposición, digamos, internamente para destinar esas mercancías. Sí, sí podrían ser, reitero, no todas las mercancías, sino ciertas mercancías, por ejemplo, electrónicos. Se me ocurre en este momento. Textiles y calzados, sí, solo sí, no tienen una referencia de protección de marca porque uno de los principios de la protección de marca es que el producto falso no llegue nuevamente, digamos, para consumo, porque también no sabemos. Pareciera que tal vez eventualmente decimos, bueno, de ahí, si tiene una marca, pero al final de cuentas es una tenis o es una camiseta, pero se han detectado, digamos, a través de peritajes, por ejemplo, que la construcción de esa tenis por sí sola tiene productos tóxicos para hacer más barato el costo, entonces tampoco podría ser correcto que pareciera que es un producto que puede ser bien utilizado, se done para un niño, tal vez, que lo necesita y que lo pongamos en riesgo. Sí, Entonces, todas las mercancías tienen que analizarse desde el punto de vista de si es viable o no hacerlo, pero sí hay procesos, digamos, para destinar esas mercancías decomisadas. Sí, solo sí, todo se dispone. pues doña Melissa, muchísimas gracias, muy amable por todas las explicaciones, de verdad ha sido un gusto compartir este ratito. Muchas gracias a usted, más bien por el espacio, reitero, y gestionar de verdad que la gente se comprometa. Es un tema de todos, no es un tema de autoridades, es un tema país y es un tema ciudadano. Y muchas veces los ciudadanos tienen la información y pues nosotros estamos en la obligación de capturarla, de tramitarla y eventualmente, digamos, el abordaje integral favorece no a uno, sino a todos. Gracias.